a los que están por primera vez, tanto en las redes como los que están aquí presentes, tal vez no sea una forma de disculpar, pero quisiera hacerles saber que sí es abrumante oír tanto tecnicismo y a veces siente uno que está difícil penetrar la iglesia. En primer lugar quiero decirle, bueno, no es una disculpa, sino aclarar la naturaleza de que no administramos algo que sea sencillo. Administrar lo que es la eclesía no es algo sencillo. Nos pareció que era algo con sentido común y lo hemos manejado de esta manera. Creímos que conceptualizar la iglesia pertenecía al sentido común. ¿Y qué era eso? Simplemente ver cómo le hacían otros y ahí vamos nosotros a hacer lo mismo. Y nos vamos dando cuenta que es decir, la esencia y la naturaleza de lo que hoy Gustavo nos ha compartido, este término griego. ¿Por qué hablamos del griego? Porque es importante hacerles saber que nosotros como latinos, como gente que hablamos casi el español, no teníamos un texto. El texto tuvo que ser traducido de otras lenguas y para saber la trascendencia de una palabra tenemos que ir a la raíz, de dónde brotó etimológicamente, qué significaba. Entonces hay varias versiones de cómo se ha ido transliterando la escritura. No tenemos el fin de enseñarle griego a nadie, ni que usted sea experto en hebreo, ni que ande diciendo arrabachándola por ahí, sino solo hacer saber que sí, la iglesia como organismo es ampliamente sofisticado, como es nuestro organismo. Hemos podido ver así de manera muy natural cómo las especialidades en la medicina han ido profundizando, ¿verdad? Ayer escuchaba yo de un especialista en cosas enzimáticas y de cosas que proceden de, ¿cómo le dicen a estos médicos que son especialistas que son endocrinólogos? ¿Ve? Ellos desarrollan un estudio de la parte endocrinologica. A ver, ya se me trabó la lengua, pero no es fácil. Este cuerpo que llevamos es algo altamente complejo y cada vez ha tenido que irse especializando. Yo no recuerdo hasta mis 25 años que alguien me hablara de la inmunología, o sea, todos los cuadros inmunológicos, nosotros vivíamos un poco espontáneo. Ahí íbamos dándole, con toda la fuerza que tenía el organismo, pero ahora tanta vacuna, tanta enfermedad, no queda de otras que especializarse cuando algo es muy complejo. Entonces, la iglesia no es nada sencillo. El evangelio es complejo por sí, lo que pasa de manera más sencilla. Así es que todas las personas que están acá con nosotros quisiéramos penetrar esta mañana nuestra construcción. Vamos a tomar materiales y vamos a tomar herramientas para seguir construyendo. Obviamente no estamos aquí por razones aisladas. Estamos aquí desarrollando una continuidad, ¿de acuerdo? Así como el cuerpo, aunque tiene todos los miembros, necesita ir creciendo y madurando, de la misma manera la eclesía tiene que ir madurando. Aunque están todos los miembros ahí, todos los organismos, ¿verdad? Todos los sistemas. Yo no olvido la realidad. Cuando Gustavo y Raquel, Dios les dio sus hijos, recuerdo que ellos nacieron mucho más antes del periodo normal y recuerdo que ellos tuvieron que pasar un proceso para que sus pulmones pudieran madurar, porque ¿de cuántos meses nacieron? 7. Como de 7 meses. Son bien adelantados los muchachos, ¿verdad? De 7 meses Edel, Raquel y Josué nacieron y yo recuerdo que no estuvieron ni un minuto en una incubadora. Todo el proceso fue bien tremendo. El hecho es que ahora ya una va a cumplir 14 o 15 y el otro, y hoy ya respiran normal. Los pulmones estaban ahí, el aparato respiratorio estaba todo implementado,
pero estaba inmaduro, necesitaba madurez. Y entonces el hecho que estemos acá es en el tema de ir madurando, desarrollando los miembros, haciéndoles crecer y alcanzar la máxima de la funcionalidad. De repente habrán cosas que no nos funcionan bien todavía, por eso estamos acá. Entonces me encanta que hayamos podido introducirnos que cómo era el modelo apostólico de la construcción, cómo era el modelo original de la proclamación del Evangelio. Hay que ir a veces a las raíces para poder proyectar si estamos en el rumbo. Vamos a tener una reunión esta mañana que tiene que ver con algunos aspectos de referencia. Siempre que usted va a viajar, siempre que usted se va a movilizar, siempre que usted se tiene que desplazar, tiene necesariamente que tener un punto de referencia. ¿De dónde partió? ¿Hacia dónde va? Y aunque no va midiendo las coordenadas, sí siempre está pensando referente de dónde fue su punto de partida. Y como iglesia necesitamos tener esa referencia de dónde partimos y hacia dónde van las coordenadas en dirección oportuna. Entonces esto no es salir por salir, esto es salir con un propósito determinado. Se supone que somos, voy a usar esta palabra, somos un aparato también complicado porque sí poseemos coordenadas. Uno de los materiales exquisitos que hemos recibido en la universidad donde estamos ahora nosotros estudiando es la referencia de cómo en el tiempo de la guerra se utilizó como herramienta de mensajería el instruir, el entrenar y el domesticar palomas mensajeras. Creo que todos nosotros supimos de eso, como una paloma era capaz de salir de un lugar base, de un lugar de entrenamiento, para volar sin tener un lenguaje humano, ir, descargar y dejar allí un mensaje, prestar la patita para que sacaran el mensaje y regresar a su punto. ¿Por qué? Porque la paloma está equipada con un sistema GPS extraordinario. Por trancada que estuviera la guerra, claro, habían palomitas que por accidente, por algo, no llegaban o no regresaban. Pero era impresionante cuántas palomitas pudieron dirigir la precisión de una guerra, dirigir la precisión de una estrategia, porque ellas estaban equipadas con un sistema GPS. Ahora las palomitas estas se usan más por razones deportivas, pero antes, cuando no existían estos sistemas de comunicación celular como ahora, los ejércitos tenían que valerse de eso. Y el individuo que mejor entrenaba sus palomas, ese tenía una mejor eficiencia. De manera que nosotros somos un ente como iglesia que estamos equipados con un sistema de posicionamiento global. Amén. GPS significa Sistema de Posicionamiento Global. ¿De acuerdo? GPS. Obviamente que está en un orden de inglés, ¿verdad? Pero el GPS significa un sistema de posicionamiento global. Somos un elemento referencial, tenemos referencia. Entonces, quisiera que comprendiéramos que el espíritu de los apóstoles en el primer siglo no construían, es decir, de manera espontánea, sino que lo hacían bajo un peritaje. Serían un sistema de peritos, arquitectos, para ir construyendo en un sentido de secuencia. Un sentido, no era un tema de poner una pared aquí, más luego pensar que mejor allá, y las puertas y las ventanas donde a alguien se le antojara, por decir algo, por pensar en un diseño de construcción. Es para ayudar a nuestra mente. Ellos sí contenían es decir, tenían un diseño y tenían una plataforma previa para ir desarrollando esa construcción. Yo quisiera dar un pequeño ejemplo que me parece que es profundo el ejemplo, pero vamos a tomarlo como si fuera sencillo. Que vayamos a la primera carta de los tesalonicenses. Tesalónica fue la segunda ciudad visitada por Pablo para establecer el evangelio. Esta ciudad era una ciudad puerto
y quedaba en la parte noreste de lo que se llamaba Grecia. Competía a la jurisdicción de Macedonia. Y esta primera carta es impresionante porque ya Pablo está teniendo fuertísimas noticias que inspiran el desarrollo del evangelio en esa nación, y para ayuda de todos los que estamos acá y de los que están con nosotros, que nos place mucho poder compartir con ellos. Y yo espero que hoy se nos había ido la energía, se dieron cuenta, ¿verdad? Y bueno, tenemos personas que se asoman, no les gusta el audio, se retiran. Tenemos gente muy exigente, cuando no se oye bien se van. A la gente le gusta oír nítido. Qué dicha, ¿verdad? Porque claro, a veces cuando alguien está en lugares donde hay toda la comodidad, todos los aparatos necesarios, a nosotros no. Yo quiero notificarles que no toda esta verdad la hemos hallado clara. Sí. Hemos tenido que escarbar, hermano, invertir años y andar buscando garabatos, pedazos de papel para poder comprender bien y tener un mensaje un poco más claro. Los dichosos los que están como más claros, pero yo quisiera decirle que está con una comunidad que ha avanzado viendo garabatos y ahí vamos. Bendito sea Dios, porque ya estamos sintiendo que hay un rumbo. Yes. Vean cómo Pablo en Tesalónica va a decir algo muy importante, y vamos a leer a partir del verso 2. Primera de Tesalonicenses. Recuerden que Pablo está remitiendo. Miren, no hay evangelio si no hay remitente. Así es. El evangelio funciona. Es como que yo esté acá hablándole al aire. Yo hoy en la mañana, yo sé que para usted no va a ser muy importante decirle, pero yo tenía muchos años de repente de estar preparando cosas para construir, para edificar. No olviden que edificar no es inocente. Edificar tiene que ver con inversión. Amén. Inversión de tiempo, inversión de cuánto riesgo. Cuando alguien se dispone a construir, le decía yo a mi esposa, ahora que las cosas están como más caras, cuando la gente más construye. Usted ve alrededor un montón de gente haciendo casas, otros remodelando, otros construyendo negocios, y uno piensa lo caro que es construir. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que construir es caro? Sí, algunos no hemos hecho el intento de hacer la casa porque sabemos lo caro que es. Entonces no es inocente que estemos acá construyendo, edificando, y no comprendamos que sí hay una inversión que hacer. Y hoy por la mañana yo fui sacudido de esos sacudones que le da el Señor internamente, y tenía días de no llorar desde mis propias entrañas, o sea, llorando desde adentro, como compugido bárbaro de querer, ¿y qué me pasa? Y yo mismo llamándome la atención, pero cálmate, yo solo, el entrenador que llevo por dentro, cálmate, no, muchacho, no es para que llores tanto. Yo no podía detener un llanto interno de ver a dos ancianos que los vamos a revisar posteriormente, cómo en el sistema de legalismo y cómo en el sistema que era tan tradicional, hubieron personas tan precisas en lo que les tocaba hacer. Eso me conmovió porque vi el testimonio de Simeón y el testimonio de Ana, que se congregan los dos y llegan exactamente el día en que el Señor Jesucristo va a ser dedicado, y eso me reventó por dentro. ¿Por qué? Porque una vieja, Ana, de 84 años, que quedó viuda después de 7 años de casada y no dejó jamás de estar en el templo hasta que Jesús llegó. Eso me conmovió porque nosotros somos una generación demasiado irresponsable. Somos una generación muy floja, muy ligera, y aunque nos han dado la gracia y esta gran apertura, no somos tan fieles, no somos tan puntuales, no estamos tan concentrados. ¿Puede usted creer? Réstele a 84 años, 7 años que estuvo casada esta mujer, más pasó casada con el propósito de Dios al esperar ahí. Ya cuando Ana llega al templo, lo vamos a revisar, ya Simeón está profetizando sobre Cristo. Y estos dos ancianos me reventaron internamente. Es bárbaro eso. Cuando José y María van al templo a dedicar al Señor Jesús, estos dos sistemas operativos, Simeón y Ana, con GPS espiritual preciso, llegan al templo, a la dedicación, y empieza uno y otro a comprender.
que el momento había llegado. Después de 50, 60 años, no sé cuántos años, Simeón estaba ya casi quedando ciego, cuando dijo: esta era la señal que Dios me dio, dentro de la tradición, dentro de la ley. Pero Pablo está diciendo que la construcción apostólica de la iglesia tiene un peritaje, tiene un diseño. Y para Pablo entregar vida, para Pablo predicar el evangelio y para Pablo poder compartir todo lo que él hacía como predicador, como mensajero. Él dio vida, dio evangelio, él dio predicación. Tenía que producir algo en lo que él estaba haciendo. Es decir, es como que usted le eche un producto a una planta que está enferma y la queda viendo y espera que haya mejoría. Es como que usted se compra un tratamiento para la gripe y le mete tratamiento, pero la gripe no se va. Los apóstoles construían en un sentido de un feedback, porque estaban predicando y esperaban una reacción en relación a lo que se predicaba. Esto no es que se predica y que las cosas queden en el aire, como algunas personas que pueden estar 30 años en un local, un mensajero que está desgargantado y la persona no le pasa nada, no cambia ni de color, anda a las mismas ganas y se peina de la misma manera. O sea, el evangelio sí produce transformación. Para Pablo el hecho de que él predicaba, que presentaba vida, que se desgarraba en una situación que no era fácil, él esperaba un resultado. Esta iglesia de Tesalónica tenía de edad 6 meses, 6 de fundada. Cuando se escribe la carta a los tesalónicos, apenas tienen 6 meses de haber recibido el mensaje del evangelio. Es impresionante que ya ellos están recibiendo una instrucción escatológica de lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Pero hoy en este siglo tenemos una iglesia que está demasiado desgastada en el entretenimiento y parece que no espera nada. Solo el próximo domingo. Y hoy necesariamente, hermano, y yo, con las disculpas del caso de las personas que nos visitan o los que están por primera vez, quiero decirles que el mensaje del domingo pasado fue reproducido casi 400 veces. Entonces, no es nada inocente que aquí digamos cosas, porque van a haber casi 400 personas que lo van a ver. Y sé que esto es un sentido de confrontación, pero a mí me parece que el construir siempre será confrontativo. ¿Por qué? Porque la construcción tiene que ver con la transformación. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los tesalónicos. Es decir, es como si Pablo hubiera escrito a los sanmarqueños. Quiero que tengan esa idea. Decir, a Tesalónica, era una ciudad, estaba escribiéndole a la comunidad cristiana. Y Pablo dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Es decir, que Pablo no avanzaba en esta comisión si no lo hacía desde la base de la oración apostólica. Y dice: siempre damos gracias, los tenemos presentes. Verso 3 dice: al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí, ¿cómo evalúan la comunidad? ¿Cómo evaluamos el reflejo de la predicación? Para mí, de 100 tienen 99, porque dice que se han sostenido en la esperanza. Es decir, que lo que se les predicó produjo la reacción que se esperaba. Yo estoy esperando que usted que usted se conecte en relación a un diagnóstico de cómo es la reacción de las personas a quienes se les remitió el evangelio. Y dice Pablo: al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen. ¿Qué trabajo hacían? Era un fiel trabajo. ¿Qué dice Reina y Valera? Estoy leyendo el verso 2.
de la primera carta. Yo pensé que estaba predicando. Primera Tesalonicenses 1:2. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. No sé, ¿están conmigo? Primera Tesalonicenses 1:2. Oh, sí. Y ustedes no me dicen nada. Perdón, pues. Primera Tesalonicenses 1, verso 2. Damos siempre gracias a Dios. Ok, perdone, hermano. Estaba esperando reacción y no lo había inyectado bien. No habíamos hallado el puerto. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 2. Para que vean que estoy muy conmovido. Verso 2. Siempre damos gracias, dice Pablo. Nuestra oración es siempre dar gracias por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. El verso 3 dice que al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos, ¿qué dice ahí? En el trabajo de vuestro amor. Nadie va y la esperanza, nadie va a tener una reacción así si no ha tenido un estimulante. Está bien, Pablo está revisando que ya se mantienen fieles en la esperanza, que están haciendo un trabajo de amor como producto de la predicación. Ha habido una respuesta. Entonces nosotros lo que vamos a medir ahora es el impacto de nuestra respuesta implementada. ¿Cómo estoy respondiendo? ¿De acuerdo? Cuando usted va al médico, inmediatamente a usted le hacen una ficha, un expediente. En ese expediente van a quedar registrados todos los datos de la consulta con el médico. Él va a escribir el peso, va a escribir todos los detalles del orden del diagnóstico y ahí se va a puntualizar hasta dónde se llegó con la cita. Y si él recetó, ahí también va a estar. ¿Para qué? Para que en la segunda cita no volvamos a cero, sino que el diagnóstico, el expediente, al abrirlo, va a decir, ok, íbamos por acá, ¿cómo resultó el tratamiento? Y dice el paciente, ¿y cuál tratamiento? No, pues el que le di. No, yo no compré nada, no. O sea, el médico no le da un coscorrón porque al final le va a pagar la consulta, pero lo que se merece un cliente así es que se le dé un coscorrón para que se despierte. Porque el sentido de expediente es un sentido de seguimiento y que hay una reacción como producto del tratamiento. No es justo, hermanos, que estemos 24 años reuniéndonos, un predicador gritando y que no mejoremos la calentura. Que no mejoremos nuestro estatus. Entonces va, muy bien, entonces él va a empezar a medir parámetros. Si le dejó, por ejemplo, el tema de que usted tiene que rebajar por lo menos 4 libras en este mes, ¿y a dónde va la persona? A la báscula. Y si la báscula dice que en vez de bajar 4 subió 8, le puso mucho a los tamales, o hay que ver la época. ¿Ve? Entonces, vamos, digan, aunque a mí a veces me choca esto, porque antes de decir, ¿y cómo los pone a decir? Porque la gente que nos oye o nos mira a veces piensa que nosotros aquí estamos haciendo monigotes. No estamos haciendo monigotes, estamos haciendo gente libre que está siendo libre por lo que entiende. La iglesia apostólica sí construye por diagnóstico. Nosotros no vamos a ir a montarle un tratamiento sobre otro tratamiento sin tener un peritaje de cómo va el asunto. Pablo dice, se han mantenido fieles desde que les predicamos, hacen un trabajo de amor. Quiere decir que la cosa ha tenido una inicio y algo ha comenzado. Vamos, diga por el Espíritu, algo ha comenzado en mí. Algo ha comenzado en mí. Yo pensaba en los muchachos que están con nosotros y es triste cuando uno llega a un lugar y la gente está cantando y uno no sabe qué es lo que se canta. ¿Cómo entrar? ¿Cómo penetrar? No es fácil. La iglesia es un aparato complicado. Solo entrando se puede saber bien. Así es que hay que entrar, muchachos. Solo entrando. Vean lo que dice Pablo
algunos no los veo muy emocionados, pero Pablo dice, realizan con amor y tienen una constante esperanza. ¿Cómo era la esperanza? Constante. El sistema de constante no tiene que ver con que algo está estancado, sino que va volando a la parte que las cosas van acrecentándose. Está siendo constante. ¿Cómo estaba la esperanza? Constante, no se quedó estancada, no fue hacia atrás, sino que fue abundando en la medida de que el evangelio en ellos iba creciendo. Así es. El verso 4 dice, sabemos, amados, que Dios los ama y los ha elegido. Para Pablo los tesalónicos eran una comunidad elegida. Y Pablo estaba acreditando a la elección lo que estaba sucediendo como reacción del evangelio. Para Pablo ya era una comunidad elegida. Solo un elegido funciona así. Solo alguien que está plenamente consciente de que ha sido elegido para eso. Solo el valor de la vida, por ejemplo, si usted tiene sus parámetros muy perdidos, si el azúcar está muy alta, los triglicéridos elevadísima, ¿qué está pasando? Hay un atentado. ¿Qué es lo que la va a mover a usted? ¿Qué es lo que le va a mover? El valor de la vida. Usted tiene que poner disciplina, poner atajos a esta cuestión, porque quien se va a morir es usted. Nosotros lo que vamos a hacer es ir al velorio. Entonces el valor de la elección, el valor propio, esta comunidad cogió valor propio y sentido, porque dijo Pablo, han sido elegidos, sin duda. Tienen una reacción óptima. Yo me imagino un médico, un nutriólogo, cuando ve que sus pacientes van bien con el tren y van ajustándose a la dinámica para mejorar la condición. Nosotros estamos llamados a mejorar nuestra condición. El verso 5, pues cuando les llevamos la buena noticia, aquí equivale a evangelio, cuando les llevamos la buena noticia, están aquí conmigo, amados. Yo les prometo que vamos a hacer esto corto. Cuando le llevamos la buena noticia, dice el verso 5, no fue solo con palabras, sino con poder, porque el Espíritu Santo les dio. ¿Qué les produjo el Espíritu Santo? Poder y Plena convicción. Produjo plena certeza. Aquí Pablo ya está viendo los colores. Mire qué lindo, anoche yo aprendí grandes cosas con mi nieta, Dana. Ahora como los hijos tienen una vida cibernética, educación cibernética, educación virtual, cosa a la que a nosotros todavía no nos entra bien en la cabeza, y que hay que estar con cuidado, que no sabemos dónde va a ir a parar eso. Reciben clases, ahora hay que comprarles lentes porque ya es exagerado la cantidad de tiempo que pasan expuestos a la pantalla. Eso es un daño tremendo. Bueno, le compraron unos lentecitos para estar allí, pero a ella no le importa bien si cómo anda el cristal. A ella le interesa los aros, porque los aros cambian de color con el sol. Sí, no, ella no sabe del impacto del choque de los ojos. Ella lo que quiere es ver cómo cambia de color los aros. Y anoche me quería impresionar. Mira, papi, me dice, estos cambian, se ponen morados con la luz. Y allá me inventa cómo ella me agarra el celular y le saca el foco, porque tienen una habilidad bárbara. Le saca el foco al celular y ¡pran! Le prende. Y los aros no cambiaron. Y mete, y ya quería ir a buscar otra cosa más intensa. El tema es que ella no comprendía que los aros reaccionan, pero a la luz del sol. Y yo le dije, eso no es luz del sol, hijo. Eso no es ultravioleta. Ya eso era muy complicado para ella. Pero ahorita en la mañana que venía, me dijo, mira, mis lentes están morados. Ve, no es fácil.
No es fácil, pero hay una reacción. Lo que les quiero decir es que siempre, por pequeños que seamos, estamos esperando un efecto. Amén. Por favor, hermanos, diga, estoy esperando un efecto. Nosotros no podemos volver el evangelio inerte. Así es. Este es el problema. En las casas dicen, ¿y cuántos años ha ido a la iglesia esta señora? Este señor ha ido tanto tiempo, este cipote ha estado desde chiquito en la iglesia y no le ha pasado nada. No cambia ni de color. Porque Pablo... Pero el escritor dice, han tenido por obra del Espíritu Santo, quien les dio la plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Les dio la certeza, abrazaron la causa y en 6 meses habían llenado del evangelio todo Tesalónica. Wow, es bárbaro. Hermanos, si el evangelio en nuestra comunidad en San Marcos fuera como cuando a alguien le va bien en un negocio, aquí estuviera saturado. ¿Se han fijado? Cuando a alguien aquí le va bien en un negocio, ya 10 quieren poner el mismo negocio hasta que lo quiebran. Yo me he fijado en eso. O sea, no tenemos innovación en la cabeza. Entonces viene alguien, se le ocurre algo, pone el negocio, siente que le estoy yendo bien y haciendo lo mismo y arruinan el negocio. No dicen, vamos a dejar que ese negocio prospere, que crezca. Qué lindo como le estoy yendo. Ahí voy yo también. Ya más por envidia que por otras cosas. Y el negocio lo arruina. ¡Ah, qué barbaridad, hermano! Pero no, este evangelio se prosperó por la plena certeza que estaba en ellos y empezaron a llevar como reacción del poder que había venido a ellos, porque estaban diseñados, eso estaba diseñado. Así es. Pablo está tocando temperatura, midiendo presión. ¿Qué fue lo que produjo el poder depositado? Algunos lo que hacen es aburrirse del predicador. Y el predicador está desgarrando vida, predicando, sembrando el propósito del evangelio y a la gente no le da ni frío ni le da calor. Queda aquello. Pablo dice a los tesalónicos que esa plena certeza como obra del Espíritu de lo que se decía en relación a la verdad, y dice después de ese punto, y ya saben que nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Verso 6, así que reciben de adversidad.
Y no lo decimos por dejar bien al Evangelio, lo decimos por experiencia. ¿Aló? Así es. Mire, no estamos usando micrófonos para no producir estorbo a los que nos escuchan, porque cuando usamos micrófonos se oye fea la transmisión. Entonces yo mañana amanezco con dolor aquí en las cuerdas, pero espero que en usted haya un efecto. Así es. Vean lo que dice el verso 7. En esta versión dice, como resultado. Quisiera que me dijeran cómo dice Reina y Valera el verso 7. ¿Cómo dice? De tal manera que habéis sido ejemplo. Cuando dice de tal manera, lo que está diciendo es la repercusión. Como resultado de esto, de tal manera que se predicó efectivamente el Evangelio. Ustedes lo abrazaron, lo atesoraron, fueron constantes. Eso trajo un resultado. Porque el Evangelio sí produce resultados. ¿Cuál era el resultado? Díganme por favor, ¿cuál fue el resultado? Han venido a ser modelo. Han venido a ser, a ver, ¿qué necesitan las nuevas generaciones? Maridelia, ¿qué necesitan las nuevas generaciones? Un modelo, un ejemplo. ¿Por qué tenemos la sociedad que tenemos? Porque no hay ejemplo. Así es. Y no lo digo como para señalar a alguien, lo digo como una impronta para mí mismo. No nos fue bien la religión, hermanos. Así es. Estamos en una situación emergente. Una sociedad que claudica todos los días. Se prolifera lo malo, lo torcido se multiplica de una forma extraordinaria. La maldad se ha multiplicado, pero de manera exponencial. Pero lo que realmente necesitan las comunidades es el resultado. Que de la manera que como se predicó, nosotros seamos un modelo y un ejemplo. Amén. Voy a decir algo de lo cual me parece que toda la mayoría de ustedes está integrado, pero un matrimonio ministerial en estos 15 últimos días ha sacudido toda Latinoamérica y parte de Europa. Una pareja ministerial que está constituida por un hondureño ha sacudido todo porque se están divorciando. Y no lo vamos a administrar como forma de bulla, de chisme, sino tenemos que traerlo y hacer el diagnóstico. Porque lo que dijo el pastor es que la señora le está pidiendo el divorcio. Y el divorcio vale $120 millones. La pregunta ¿es este el modelo que necesita la comunidad? Nosotros tenemos que traer esto al laboratorio, Raquel, y comenzar a sacarle las entrañas como abríamos una cucaracha para saber cómo eran los insectos. Abrir un sapo y ver cómo eran las... Tenemos que analizarlo. Ya si los pastores se están divorciando, hermano, es que hay algo. Por el amor de Dios, iglesia. Hay una bilis. Hay algo que está emitiendo algo impresionantemente tóxico. No podemos quedarnos en el espacio de la negligencia y decir, uy, qué mal que le está yendo. Y nosotros con hijos separados, con nietos divorciados, y nosotros mismos también ya con la amenaza de... Hay matrimonios que solo son la apariencia, están ahí por costumbre, juntos pero no revueltos. Nosotros no podemos funcionar de apariencia, porque el sistema del Evangelio no trabaja en la cáscara, trabaja en la profundidad del corazón. De lo que se espera es una reacción convicta, una convicción no la barre cualquier cosa, una convicción está enraizada en el corazón del que ha creído. Yo creo en el matrimonio, por eso me esfuerzo todos los días. Creo en la familia. Esa es mi convicción. La voy a echar todas. Porque creo en ese diseño. Creo en que mis nietos
aunque son primos, entiendan que son hermanos. Ese es mi trabajo, porque creo en el modelo de Dios. No estamos construyendo a la deriva, queremos construir bajo diseño. Pablo dijo, hay reacciones poderosas y eso ha provocado como resultado a que ustedes han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes en Grecia. Aquí está la nación nacida de Dios. Honduras lo que necesita son ejemplos fidedignos de lo que es un verdadero creyente como producto de la buena predicación del Evangelio. Y si somos conscientes, no quiero ser extremista, ¿va? Porque ahora que me dejé la barba dicen que soy hasta revolucionario. No quiero ser extremista. Me parece que en Honduras alguien debe comenzar. Porque no estamos dando evidencia de que estemos construyendo en la base de convicciones certeras como se hizo en Grecia. Dice, son ejemplos para todos los creyentes en Grecia, es decir, por toda Macedonia y por Acaya. Aquel ejemplo se hizo regional. Su ejemplo se salió de sus casas. Yo quiero evitar hablar de nuestros próceres, nuestros dirigentes políticos, la gente que nos dirige en las castas gubernamentales. Es una decepción. Estos países están en la condición que están por los políticos improvisados que nosotros llevamos al gobierno. Hemos tenido gobernantes, asústese, hemos tenido diputados que ni leer saben. Porque a ver de qué academia salen y el país está tranquilo. Un entrenador de fútbol es diputado. Como si dirigir un gobierno de una república se ocupa tener entendimiento de pelota. No van a una academia, ¿dónde está? Que se forjan en una universidad y todo por enarbolar la dicha democracia. No podemos tener una bandera democrática levantada y el país aguantando hambre porque los cabezones que dirigen el país no entienden ni coma de lo que es gobernar. Comenzando porque no pueden gobernar ni sus propias aspiraciones. Entran con aspiraciones que presentan que fueran buenas, pero adentro se hartan de ambición y se han comido el poder de este país. Ahora estamos sacando líneas de que, ¡ala, qué rico que es Honduras! Porque teniendo tanto saqueador y no tienen que venir ladrones de afuera, de adentro. Los tenemos legislando. Unos saqueos enormes a los sistemas más sensibles de nuestra nación. El sistema educativo, nuestro sistema de salud está saqueado. Y no voy a hacer aquí un sindicato, no, es que no tenemos ejemplos. No es que voy a sacar una bandera roja aquí, no, Dios me libre de eso. Alabado sea Cristo, porque de nosotros sí se dice que somos ministros competentes en el nuevo pacto. Sí tenemos que ser competentes. No podemos ir ahí por ambiciones propias, aquí no hay ganancias. Así es. Por eso Dios sí se adelantó a entrenarnos a nosotros en un reino. Sí tiene importancia que nuestras familias sean estables por obra de un poder que se predicó. Ya me emocioné mucho, pero dice Pablo, como resultado han llegado a ser ejemplo. ¿Qué se dice en las calles? Para ser como fulano mejor nada. Para ir como fulana de tal que está yendo hace tanto tiempo, ¿para qué ir? Cuando se asocia que ir a la iglesia, ser iglesia es ir a algún lugar, cuando se asocia a eso. Verso 8. Y ahora, ¿cuándo? Ahora. Significa que aquí vino una transformación. No estuvieron las cosas como están ahora. Y ahora, la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios.
Esto sí es un verdadero testimonio. Pablo edificaba con un sentido, y lo voy a decir, y ojalá que alguien pueda escribirlo, algunos que estamos ya familiarizados con esto, pero Pablo construía en un sentido de obtener una medida. ¿Una medida de qué? Medida de Cristo. Que cuando él predicaba, esperaba que una medida de Cristo se quedara en el corazón de los que oían. No es posible que usted venga, pague un albañil y el albañil no le haga nada. Usted por lo menos espera que cuántos metros cuadrados de pared le pulió ese día, cuántos ladrillos le puso, por ir poniendo una medida de avance. ¿Cuánto vamos a crecer hoy que nos congregamos? Así es. ¿O vamos a quedar ahí? ¿Y qué hizo todos estos 25 años? No, nada, solo ir los domingos. Hermanos, estamos siendo fraudulentos al sentido más simple de la inversión. Tenemos que aprovechar el tiempo. Tenemos que aprovechar el tiempo. Amados hermanos, tenemos que aprovechar el tiempo. No podemos llegar a nuestra ancianidad y que diga, murió viejito pero cristiano. ¿Y a quién le afectó aquello? Tenemos que estar convencidos de que cuando se predica, cuando escuchamos una palabra, debemos obtener una medida de Cristo que debía crecer, que debía ser incrementado. No se vale que hoy estemos aquí congregados y no haya alguno de nosotros que salga incrementado. No se vale como ir al trabajo y que no nos paguen, pues. Se la voy a decir más fácil. Y que usted llegue a la quincena y hace fila donde pague. Cuando dice, no, fíjate que usted no le pagaron, ¿usted qué le da? Hasta depresión le da. Hasta se le vienen instintos suicidas. Cuando no le que el cheque se atrase. Famoso cheque. Algo así, que nos pongamos pálidos al evaluar y al decir, tengo 25 años de estar expuestos a una palabra transformadora. ¿Qué hay de eso? Pablo predicaba esperando que la predicación produjera crecimiento, incremento. Él, a quienes se les había entregado vida, evangelio, predicación. Miren, siempre tenía parametristas. Allá aparece el testimonio de Timoteo, Epafras. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Están creciendo. Se ve que, ¿por qué? Porque ellos estaban detrás de que sus colaboradores le trajeran una información precisa, un diagnóstico maduro de cómo va. ¿Estamos realmente dando reportes de crecimiento en el Espíritu? Pablo dice, donde quiera que vamos oyendo lo que se dice de ustedes en relación a la fe. Hermano, no se vale morir si no estamos abanderados de esta realidad. Así es. Mire, no se muera por el amor de Dios. Y pensando que esto es como el respirar, que es algo natural. No, hermanos, tenemos que crecer. Amén. Tenemos que ser incrementados. Amén. Tenemos que ser aumentados. No se vale quedarnos enanos en el tema de esto tan emocionante que nos ha hecho participar el Señor. Pablo construía y podía ver cómo avanzaba o si se atrasaba. Significa que tenía parámetros. ¿De acuerdo, hermano? Yo no sé, díganme ustedes, pero no sé las personas naturales, Ruth, hasta qué tiempo dejamos de crecer. ¿28 años? 22, 23. O sea, yo no tengo esperanza ya de crecer, a menos que para los lados. Dice Chayito, ve, porque se tienen parámetros. Hay un parámetro que dice que a tal edad usted debe todavía puede crecer. Que a los tantos años un niño debe pesar tanto, porque todo tiene un parámetro. Nosotros no hacemos tratamiento a nuestras áreas de producción si no tenemos parámetros.
¿Para qué voy a ir a regar si hay agua ahí en el suelo? ¿Qué necesito? Un parámetro que me diga cuánta es la tensión de agua que está allí. Y si la tensión, el parámetro dice que está ya en crisis, entonces yo le doy agua, le doy comida. Pero para Pablo sí la iglesia presentaba parámetros. Están creciendo, se me van quedando. Es como un niño que usted lo mira y lo ve pálido, los huesitos. Entonces este niño está desnutrido. O a menos de que nosotros hayamos crecido con síndromes en la cabeza. Todo flaca y me siento fuerte. Y esta queda lástima. Porque es nuestro orgullo a veces. Así es. Es impresionante que como resultado lleguemos a ser ejemplo. Yo abogo esta mañana a los que están con nosotros en las redes, que como resultado de la predicación del buen evangelio podamos ser ejemplo. Quiero terminar esta parte ahí en el verso número 9 y 10. Verso 9 dice: pues no dejan de hablar. Pues no dejan de hablar del vecino. Pues no dejan de hablar del hermano inconstante. Aquí no se dice que la iglesia en Tesalónica se gastaba corriendo chismes. Dice que ellos hablaban de las maravillas. ¿Lo están leyendo? Hablar de la maravilla. Dice, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y servir al Dios verdadero. ¿Cómo eran los tesalónicos? Idolátricos. ¿Ahora qué? Ahora están sirviendo al Dios vivo. Verso 10 también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida de la remesa. ¿Cómo esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos? Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Una comunidad constante, una comunidad consciente, una comunidad con corazón palpitando, una comunidad con buena presión, una comunidad con buena dieta, una comunidad expandiéndose como producto de la predicación del Evangelio. Qué aburridos. Ay, yo no aguantaba el sueño. Eso es lo que nos da a veces cuando estamos acá. Pablo dice, sí, hay mal parámetro. Por lo menos ahí donde yo trabajo hay un aparato que si usted no llega a la hora ya lo chilló. No, ya, usted solo, ahí no necesita estar el dueño. Si usted no llegó y puso la mano así y no puso la cara aquí, no pierda tiempo, que si le gusta llegar tarde, al sábado le llega el sobre. Ahí se llega a la hora que debe llegar. Y nos celebran un poco a los que llegamos más temprano. Y no nos dan nada más a los que trabajamos más de tiempo, pero hay parámetros. Usted no puede estar llegando tarde. Tenemos que rendir un crecimiento. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora ahí en Lucas para decirles cuál fue el motivo de mi, no fue oración, sino lloración. Lucas 2. ¿Cómo construía? ¿Cómo edificaba Pablo? Pablo edificaba con una convicción que cuando él predicaba, una medida de Cristo se iba a producir en las personas. Hola, iba a haber una expansión interna. Que cuando él hablara de estas cosas poderosas en el plano de lo eterno, iba a producir una expansión. Y yo quiero aprovechar la oportunidad para celebrar
a estos hermanos que acondicionaron este lugar de manera diferente. Quiero que les demos un aplauso. Realmente cuando estamos entusiasmados, no le paren mucha bola al mal aplauso que les estamos dando para que no se detenga, pero la verdad es que sí se puede hacer diferencia. Ya ven, ya estoy llegando a las 11. Hay parámetros del tiempo. Pero por lo menos hoy no se me ha dormido nadie, no sé de los que estaban allá, ¿verdad? Pero tal vez me dan una lista para saludar a los amados que ha estado en Lucas capítulo 2. Miren, por favor, yo quiero pedirle a las ancianas de esta iglesia que se vean allí. Quiero pedirle a los ancianos de esta congregación que se vean en ese testimonio. No puede ser que nosotros pasemos la vida como material inerte. Así es. Es impresionante. Y que lo que vamos a leer usted lo tome a pecho a partir del verso 25. Lucas 2:25. ¿Saben por qué me encanta leer Lucas? ¿Por qué me encanta leer el libro de los Hechos? Porque este era un médico. Este era un hombre intelectual. Lucas no era un pescador. Y no es que estoy menospreciando al pescador, sino para que sepan que también Dios metió gente con criterio educado. Así es. Este era un doctor. Para que nosotros dejemos de estar abanderados de que el evangelio es para gente laica. Tenemos que educarnos, hermanos amados. Así es. Tenemos que ir a lo profundo y conocer la potencia del evangelio al cual hemos sido llamados. Amén. Y por el cual hemos sido salvos. No podemos seguir improvisando la vida. Bueno, algunos ni avisan que no van a venir. Ay, díganle al pastor que otro domingo. No, córtela conmigo así. Conmigo no va. O nos ponemos serios, o mire usted qué hace. Pero no podemos seguir construyendo en un sentido de improvisación, como si estuviésemos haciendo cualquier cosa. Miren esta gente, por favor. Mírenlo, verso 25, habla de la profecía de Simeón. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Ya viene con diagnóstico Cronos. En este tiempo oportuno había un anciano llamado Simeón. Mire el modelo, era justo. No dice ni siquiera que tenía haciendas ni tenía pisto, no. Era justo. Piadoso. Era piadoso. Era muy devoto, y dice la Escritura, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. A mí esto fue lo que me reventó, porque Simeón no lo tenía todo claro. Sí. Él todavía esperaba a un Jesucristo con espada para derrocar a Nerón y meter los ejércitos celestiales y que empezara a gobernar como gobernaba Herodes. Esto fue lo que a mí me reventó, que uno podría estar equivocado en algunas percepciones, pero no perder el sentido de protagonismo de tener el evangelio en el corazón. No estaba claro en todo, pero una cosa sabía, es que el Mesías iba a llegar. Y él, siendo anciano, lo esperó. Dice la Escritura que esperaba con anhelo la llegada del Mesías. El Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Y usted que lo tiene por dentro? Sí. Estos eran hombres que el Espíritu Santo venía y los visitaba. Venían para estar con ellos para el cumplimiento de un propósito específico. Pero nosotros somos habitación de Dios. Amén. Se espera que nosotros poseemos al Espíritu de Dios adentro. Eso es lo que entiendo yo, ¿verdad? Que ahora el Espíritu no anda volando, no anda. Ven, Espíritu Santo, desubicado. El Espíritu Santo mora. Amén. Nosotros nos hemos convertido en una morada de Dios. A este solo le venía Dios por encima un rato, y el tipo lo entendió. Viejo pero entendido. Dice la Escritura que el Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. No vas a morir si no lo ves.
Ese día, por favor, diga conmigo, ese día. En algún momento de nuestra congregabilidad hemos visto este testimonio, pero yo necesito que lo volvamos a retocar. Porque ese día el Espíritu lo guió ¿a dónde? Ese día el Espíritu guió a Simeón al templo. Y esa es otra cosa que me reventó, porque todo lo que tenía que ver con Dios era con el templo. Y entonces, ¿para dónde se movió el hombre? Al templo. Ese día se movilizó, el Espíritu lo guió, y dice: de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como la ley lo exigía, oiga, era una exigencia de la ley, pero no porque era ley íbamos a omitir precisión. Aunque era una tradición legalista ir al templo, el hombre en medio de esta economía legalista pudo ser preciso, oportuno, llegó cabal, estaba por revelación y no por tradición. Estaba en el momento. Dice que cuando llegó ahí, el verso 28, ya estaba. Simeón estaba allí, esperando lo que esperó por muchos años. Dice que esperaba con anhelo, y ese día el corazón de él se llenó de un poderoso gozo, porque su niño lo tomó en sus brazos, alabó a Dios y dijo: Señor soberano, permite ahora que tu sierva muera en paz como prometiste. Yo me imagino que José y María dicen: ¿de qué está hablando este viejo? ¿Y qué es esta misa que se tiene? ¿Qué es este palabrerío? Si este hombre, Jesús no había encarnado todavía y él ya tenía una prescripción dirigida por el Espíritu. Y empieza a adorar, y dice el verso 30: he visto tu salvación. Y en realidad lo que estaba allí era un niño. ¿Qué era? Un niño. Pero para Simeón era la salvación de todas las naciones. Aleluya. 31. La que preparaste para toda la gente. En algún momento Simeón había dejado de ser judío y comprendió que ese niño era la salvación no solo para Israel, sino para todas las naciones. Solo estaba viendo un niño de 8 años. Para el que es entendido, era la salvación de todas las naciones. Él es la luz para revelar a Dios a las naciones, y es la gloria de tu pueblo Israel. Verso 33, para que usted no diga que yo soy un predicador improvisado, dice que los padres estaban asombrados de todo lo que Simeón estaba hablando. ¿Sí o no? Sí. El verso 33 dice que estaban sus padres asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar, está destinado a producir caída, está destinado a resucitar y a levantar. Un niño. Pero también será alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le van a oponer. Y yo subrayé lo que dice el verso 35. Y como resultado, que es la misma expresión que se usó allá en Tesalonicenses, y como resultado, porque no se vale tener a Cristo y no tener resultados. No se vale que usted se gradúe y tenga un título y usted se quede ahí diciendo que es.
¿A qué horas la profesión de nuestra fe produce? Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma, le dijo a María, porque era obvio que él estaba para ser sacrificado. Pero no paremos ahí, hermanos, hagamos un esfuerzo, vayamos al 36. Dice la Escritura que en el templo también estaba. Mire, Pati, a mí me parece que es importante que nosotros leamos esto, porque una persona puede ser un chiripón, más así como somos nosotros, pero era Simeón. No, pero Ana también. ¿Ve? Estaba otro dando testimonio y dice que esta mujer era una profetisa muy anciana. Levánteme la mano las ancianas. Muy anciana, estaba muy anciana, profetisa. Algunos no sabemos si hacerle así, ¿va? Mejor. Hija de Fanuel, de la tribu de Aser, dijo que su esposo había muerto. Oiga bien, no porque era viuda, soltó el sentido de propósito. Dice que ella, cuando tenía 7 años de casada, ella quedó soltera, quedó viuda. No se quedó llorando. Dije, soy viuda. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía de la eclesía. Nunca salió del sentido de propósito. Allá era un templo, póngale el arca, lo que usted quiera, ahora es la eclesía. Nunca salió, no se divorció, no se separó, no se desmarcó, siempre estuvo allí. Vivió viuda, dice la Escritura, hasta los 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía ahí de día y de noche, adorando en ayuno y oración, igualito a nosotros. Y justo en el momento, vamos, diga por favor, justo en el momento. Significa que el ayuno y la oración a la doña sí le funcionó, porque llegó en el momento, llegó justo al instante. ¿Ve? Llegó en el momento que Simeón hablaba con María y José, y ella se sumó y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea, y ahí el niño crecía sano, fuerte, estaba lleno de sabiduría, y el favor de Dios estaba sobre él. Más relevante que el mismo Jesucristo, me parece a mí, la fidelidad de estos dos ancianos. Está en el momento oportuno. La palabra fueron levantados es la palabra resurrección. Amén. La palabra resurrección viene del término anastasis. Anastasis. Por eso aquel señor que fue gobernante de Nicaragua, que se llamaba Anastasio, lo que realmente él se llamaba era resucitado. Porque la palabra griega para el nombre resurrección es anastasis. Eso quiere decir que anastasis es una palabra compuesta. En la raíz etimológica, el término resurrección viene de la palabra ana, que significa arriba. Y el complemento de esta palabra es histemi, que es poner de pie. Eso es resurrección. Ponerse de pie hacia arriba. Y también se usan dos vocablos más en menos frecuencia que anastasis. Es el término exanastasis y ejercis, que ambas palabras significan levantarse. Como le dijo a Lázaro, levántate. ¿Qué nos dice el Evangelio? Levántate. Porque el Evangelio no viene a resucitar cuando usted se murió físicamente, sino que te resucita cuando oyes la buena noticia. Amén. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Entonces, lo que se le llamó la querigma apostólica, la palabra querigma viene de otra palabra griega que significa que es la esencia de un mensaje, la querigma, el centro es decir, el epicentro de la predicación de los apóstoles. ¿Cuál era? La resurrección. ¿De qué predicaban? De la resurrección. Yo le voy a dejar a usted para que vea el sentido de trabajo que estamos manejando para la secuencia, unos pasajes de la Escritura que quiero que los lea. Hola, no es que se fueron. Número uno, vamos a buscar algunas referencias importantes. Quiero que por favor el próximo domingo, si usted no va a venir, dígame que no va a venir. Si va a venir, yo me voy a alegrar con usted y vamos a seguir construyendo. Hechos capítulo 1, verso 22. Hechos 1, 22. ¿Qué vamos a revisar? La querigma apostólica. Vamos a ver nosotros que los apóstoles no se salían de esa línea de predicación que tenía que ver con levántate. Porque los predicadores del primer siglo sí predicaban para resucitar los muertos. Ahora pareciera que somos muertos predicando. Es una cosa media rara que con los años ha tenido una transición fea. Dije Hechos 1:22, Hechos 2:31, Hechos 4:33. ¿Qué vamos a hacer con estos pasajes? Ya se le olvidaron. Revisar la querigma. Vamos a revisar la querigma apostólica. ¿Cuál era el centro de la predicación apostólica? ¿Por qué si la iglesia del primer siglo tuvo modelos y ejemplos que dieron estabilidad al avance del evangelio? Hechos 4. Hechos 4, verso 33. Romanos 1, 2 al 5. Romanos 1, 2 al 5. Los que no están escribiendo me da la impresión que no van a leer nada, así que van a venir como nuevos el otro domingo. 1, 2 al 5. No me digan, pastor, estuve en oración. Estos versos tienen que producir lloración. Estuve en lloración. Porque tenemos que ser impactados. Amén. Tenemos que volver al impacto que produce el evangelio. El último pasaje tiene que ver con Romanos. Este es un cierre increíble. Romanos 6, verso 3 al 9, debe dejarnos una impresión grandísima, como si algo explotó en el oído y que nos tiene que dar algo glorioso. Punto cardinal de la predicación o de la querigma apostólica era la resurrección. Tengo una gran expectativa, porque el evangelio produce expectativa. Amén. Amados, queridos de Dios, les animo que nosotros estemos cargados de las más grandes ilusiones importantes en nuestra vida, como producto de participar en estas pericias del evangelio. La última cita será 1 Corintios capítulo 15, que se ha señalado como el mejor plan cronológico que Pablo establece en la Escritura en relación a la importancia de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15, del 1 hasta el 10. 1 Corintios 15, verso 1 hasta el 10. Así que quedamos como en un sentido de escuela, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar sobre la querigma apostólica. Cuando digo querigma es el meollo, el tema medular y central de los apóstoles. ¿A qué se referían ellos cuando predicaban? No, les aseguro que no predicaban del COVID-19. Páseme la lista, mi amor. No predicaban de la depresión. No predicaban de la bestia.
ni del anticristo. Predicaban de la potencia de la resurrección. Saludamos a Francisca Sandoval, que ha estado un poquito mal de salud, por lo cual ha llamado y se ha excusado, y por eso la anunciamos. A Tania Morán en San Pedro Sula, gracias. Carol y Byron siempre en la zona central, allá en Comayagua. Mi hijo Moisés está allá en la península de Florida y conectados con nosotros. De esto se trata, hermanos, que nuestros hijos vayan a cualquier lugar de la tierra, pero que estén conectados por propósito eterno con nosotros. Amén. No porque soy el papá, es que soy el predicador. También a David Fernando y su familia allá en Gracias. A Margot Betancourt, de nuevo, gracias por estar. Quiero saludar a Elena de Castro, esta profesora que siempre está conectada, compañera de Pilar de su infancia, también es edificada. Nos alegra saludarla, Elena Castro. También a mi cuñado Roberto Morán, que se encuentra en Panama City, allá en Estados Unidos. Un saludo fraterno a mi cuñado Roberto Morán. También saludar a tía Eddie, que siempre está temprano, saluda, se va para la congregación y regresa, y ahí está siempre ella viendo los programas. Y saludar a Elda Martínez y José Morán, que estaban allá en el banquito. Estamos definitivamente agradecidos a Dios por la oportunidad. Hermano, así como cuando usted va al torito y se come un buen filete y le echó chimichurri, espero que este mensaje nos haya dejado con un nuevo aliento. Que alguien le pregunte, ¿y dónde comió? Por el aliento que trae. Cuando usted se come un buen pedazo de filete con chimichurri, usted hace, oh, y es puro chimichurri. O cuando se come un pancito con crema de ajo y se lo ha comido y se siente olor a ajo, ay, anduvo en buen restaurante. No vayan a decir que aquí estamos muriéndonos de hambre. Hemos comido grande hoy. Espero que así sea. Que nosotros comprendamos que como resultado hay un crecimiento, un incremento en nuestros corazones. Como quisiera llamar de manera así, venga, termíneme de orar en este programa, pero se vuelven mis enemigos si lo hago. Así que me toca orar a mí. Casi llamo a Normita Cepeda. Póngase sobre sus pies. Quiero animarles, junto con los hermanos que están allí en las redes, unos por Facebook. Gracias a Byron que nos transmite esta porción de la mañana también a través de YouTube. En el canal de YouTube pueden revisar, los que van a darle al trabajo que hoy hemos señalado para la próxima semana, que por favor vengamos en avance. ¿Quiénes van a avanzar? Vamos a leer la cita, no porque el pastor dejó la tarea de leer versículos, no, vamos a ir avanzando, incrementándonos en este sentido de saber que somos una generación que administra un evangelio que sí produce, que tiene efecto, como dice la Escritura, y como resultado. Si usted come mucha tortilla, ¿qué va a pasar? Como resultado. Si usted se pone buena dieta, como resultado. Todo tiene que producir en nosotros resultados. Te damos gracias, Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has abundado en riqueza con nosotros, que nos has incluido en esta generación para poder experimentar tus maravillosas obras. Tu palabra ha dejado en nosotros un gran desafío, un reto de crecer, un reto de producir resultados, un reto de comprender que administramos algo que estuvo oculto en otras generaciones, pero nos has dejado ver. Y por tu gracia, como Simeón, como Ana, como los tesalónicos, recibieron la impronta de un mensaje que no solo eran palabras, sino que era un poder que traía resultados. Hoy queremos, Señor, egresar de esta academia, egreso de responsabilidad. Egresar este domingo, Señor, comprendiendo que llevamos una responsabilidad y es producir ejemplo.
producir modelos para las nuevas generaciones que están ávidas por ver gente, personas que son referentes de un evangelio que sí transforma. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor al darnos a Cristo, la resurrección y la vida. Eso está en nosotros. Hemos resucitado, como dijo Pablo, como producto de retener por la fe el maravilloso evangelio de la gracia de Dios. Padre, oramos por todos los que están en sintonía. Oramos porque se revele y sea más allá incrementado de lo poco que nosotros hemos podido sembrar, que vaya en expansión. Ilumina el entendimiento de los que hoy han recogido esta palabra y que la han tomado como una riqueza. Increméntalos, hazles crecer, que este mensaje se quede pequeño a la par de lo que ellos van a predicar por la luz que has traído a sus corazones. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Bendiga la eclesía, prospere, traiga madurez, traiga el sentido de compromiso profundo a esta misión maravillosa que apostólicamente traemos este diseño para que traiga un resultado. Señor, la gran pregunta en nuestro espíritu: ¿he tenido un resultado, Señor, como producto de la predicación, como producto de conocer tu buena noticia? Los tesalónicos llenaron todo Grecia, las regiones. Nosotros tenemos un gran desafío. Gracias, Señor, por Cristo, por el Espíritu Santo, quien produce en nosotros, quien trae esta dirección para guiarnos a toda verdad. Gracias por la comunión con los santos. Gracias, Señor, por las personas que nos han visitado. Espero, Señor, que vaya más allá de nuestra expectativa ese mensaje grandioso, para que ellos vean que su vida sí está involucrada en un proyecto eterno para sus vidas en Cristo Jesús. Amén. Amén.